Listo. Bien, Shalom Alejem. ¿Ya vieron el título? ¿Qué dice? Convencer al mundo de pecado, justicia y juicio del Espíritu Santo. Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Algunas personas me dicen, si no eres judío, ¿por qué haces lo que estás haciendo, no? ¿Y por qué usas kipa? Si no eres judío, ¿por qué obedeces tú la ley? Te estás judaizando. Ese es otro estudio que quiero compartirles, el judaizarse, que son más judíos o más judaizados los que siguen una religión que los que obedecen la ley de Dios. Ese es el grande error. ¿Qué se les debe de contestar a una persona que te
El primer maestro de los cristianos fue un ¿qué? Judío. A ese pueblo que aborrecen y que no quieren obedecer las reglas de ese Dios. Así que, bueno, mis buenos romanos o turcos o antiqueños, se trata de que reflexionemos porque no existe esas sectas, porque esa es una secta mentirosa que se inventaron tomando la Biblia, las escrituras, torcieron la escritura. Así que una mentira, fíjense bien lo que les voy a decir, en esto quiero que reflexionen y que esto lo lleven en su vida y que lo apliquen, para no ser engañados. Una mentira no se convierte en verdad jamás. ¿Sale? Lo equivocado no se va a convertir en correcto. Jamás. Así que, y lo malo no se va a convertir en bueno. Solo porque lo acepta la mayoría. ¿O sí se va a convertir en bueno? Entonces, ninguna religión es la verdadera. Solamente están imitando, solamente están copiando. A mí me sorprendió ir a una sinagoga y ver que todo lo que tienen ahí, y pueden ir, está en Justo Sierra, ahí en el mero centro de la Ciudad de México, y pueden entrar, y aquel que fue católico, han visto los cojines para la primera comunión, para los bautizos. Comenta a Hazael que no se escucha. Bueno, listo. Bien, retomo. ¿Sí se oye bien? ¿Ya nos escuchas? Confírmame que ya nos escuchas. Quizás sea Ahorita tenemos un retraso de unos segundos. ¿Ya está todo bien? Vas a Justo Sierra y puedes ver con tus propios ojos cómo todo lo que el pueblo judío, o sea, fíjense bien, el catolicismo está practicando el judaísmo. Todo lo que el católico hace de los cojines, primera comunión, su ropón que le ponen al bebé, y todo eso lo hace el judío, ¿eh? Y no porque le haya copiado al católico. Aún los padrinos y el bolo. Padrinos, bolo, todo eso. Véanlo, vayan a Justo Sierra y se van a dar cuenta de todas esas tradiciones vienen del judaísmo. O sea que es más judaizante un católico, ¿sí?, que lo que estamos haciendo. Porque son tradiciones de hombres. Así se los pongo tan fácil. Y no estoy ofendiendo al pueblo judío, ni al pueblo católico, sino que simplemente están siguiendo una tradición. No conocen y cuando te estás judaizando, no tienen idea. Repito, ninguna religión es verdadera, solamente imitan, copian y lo hacen a su favor. La católica, con su idolatría, llenan de mentiras, ¿sí? Vamos a citar un ejemplo. Los niños son bautizados por tradición o por convicción. En la escritura ninguno se bautiza de bebé. ¿O sí? Se olvidan que todo esto se sostiene de la escritura hebrea, ¿sí? Pero quiero que entendamos qué es la ignorancia, y la ignorancia, la palabra ignorancia no quiere decir que es una enfermedad incurable, sino que es algo que puedes ir creciendo, ¿sí? Y debemos de entender el fundamento de los lavamientos. No son bautizos, son lavamientos. Así es. Lo hacen ellos porque piensan que Dios va a castigar a los bebés, ¿sí? Y que los va a condenar al limbo. ¿No es cierto? Ese es otro invento que no existe en las escrituras. Es una mentira, es una manipulación, pero un 70% de las personas lo hacen y bautizan a sus niños. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Vamos a volver al tema, que es el Espíritu Santo. ¿Qué significa?
del griego, del pacto renovado, que es el Brit, que le llama Nuevo Testamento, ¿fue escrito en qué idioma? Griego. Mateo creo que fue escrito en griego y fue escrito en hebreo y en arameo. El significado en hebreo del Espíritu Santo, como todo mundo lo ubica, vamos a darle, y me voy a acercar porque la letra es muy pequeña, creo que ahí ya se percibe. Sí. Vamos a ver porque, miren, cuando aquí tú ves Neuma, hay un espíritu, un viento, aliento, espíritu. ¿Por qué dice aliento? ¿Se han preguntado por qué dice aliento? Es el soplo de vida. Cuando sopló en la nariz del hombre, le dio de su hálito. Eso Y es sufló espíritu en él. exactamente. Todo esto tiene una conexión completa. Kabbalah, todos los estudiosos de la Torá, todo lo que están buscando es esto. Y quererlo plasmar de una u otra manera. Quiero hoy enseñarles algo bien importante del proceso del Ruach, como aquí nos dice, en el griego nos dice agios, ¿sí? Neuma, agios, sagrado santo, espíritu santo. Entonces es espíritu, viento, aliento, espíritu, y nos habla de santo, que significa apartado, apartado por y para nuestro Elohim, para Dios. ¿Sale? Entonces, es un, un aliento de parte de Dios apartado. ¿Sale? Y entonces, ¿qué nos dice más abajo? Ahora, eso fue en el griego. Ahora vamos para el hebreo del Strong. Ruach Kodesh. Ruach HaKodesh. ¿Qué nos está? No necesitas hablarlo bien, no necesitas ser perfecto porque hay quienes tienen un lenguaje muy raro y aunque son hebreos y tienen la lengua hebrea, lo hablan muy raro y no hacen la pronunciación correcta. O sea que ni eres más ni eres menos si tu pronunciación, tú pones Ruach. Es que así no se pronuncia, ya con eso ya estás descalificado. O sea, no es un concurso. De hecho, por motivo de la dispersión, hay personas que vienen de distintos, como Otros acentos. con otros acentos. Están los sefardíes, los askenazís, por ejemplo, que tienen acentos muy distintos y tienen una forma peculiar de pronunciar las palabras conforme a su idioma de nacimiento y lo que han ido adquiriendo en los países donde han vivido. Todo es conocimiento. Pero ni te hace más ni te hace menos. Sigue siendo un puño de tierra. Y se trata de compartir, no de aborazarse. Y eso es lo que yo trato de hacer con esto. Como las cabras. Si ustedes leen Ezequiel 34, ahí van a encontrar todo lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Y si eres una cabra o eres una oveja. Así que, bien, aquí está Ruach, que nos está hablando del espíritu. Viento, espíritu, aliento, exhalación, vida, cólera.
ponte audífonos y ponlo para que tú oigas. ¿Todo bien? ¿Se oye bien? Bien, estamos teniendo conflictos con el audio, al parecer. Se oye bien. Bien, vamos caminando. Entonces, aquí les estoy queriendo desmenuzar en el griego, en el hebreo, con traducciones. Simplemente no es algo sorprendente. Simplemente es como cuando tú vas a la escuela ¿qué te pedían para poder ir aprendiendo las palabras? Te pedían un diccionario. O sea, eso no te hace más ni te hace menos. Simplemente vas creciendo en conocimiento. Pero aquí lo que me gusta en Éxodo 15:8, que nos está hablando de exhalación. Vean cómo lo traducen en el 15:8. Hay una similitud de la misma palabra. Aquí la estoy, 7307, que estamos viendo acá arriba. ¿Cierto? Ruach. Mira cómo lo traduce. Con el soplo de tus narices se amontonaron las aguas. ¿Está hablando de quién? De Hashem. Parados en las corrientes como un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Y está usando la palabra ruach, viento, viento, aliento, exhalación, vía, cólera. ¿Ya? Hay una similitud. Sí, en lugar de ruach o espíritu, traducen esta palabra como un soplo de las narices. ¿Sale? Es la misma palabra. ¿Bien? Cuando tú acercas en la Biblia paralela, te da el número de Strong y la misma palabra. ¿Sale? Exhalación, vía, cólera. Así que, efectivamente es la palabra hebrea de espíritu. Un espíritu de sus narices, Dios amontonó las aguas. Bueno, ¿cuál es la obra del Ruach? ¿Para qué viene? Según lo describe Yeshua, para eso quiero ir a Juan capítulo 16, y aquí veremos si tú, que ya tienes años en el supuesto evangelio, o que tienes mucho tiempo en las religiones, la religión que tú quieras, pidas o mandes, ¿sí? Y dicen tener manifestaciones del Espíritu, y que están hablando lenguas, y que son movidos por Él. Vamos a ver si verdaderamente cumplen, vamos a ver si verdaderamente su Ruach está en ellos. Vamos a conocer su obra, vamos a ver esta obra, si ya está hecha en la vida de los creyentes, porque nos dice el texto, y fíjense bien cómo nos dice Juan, ¿la obra de quién? Como título tiene Juan capítulo 16, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad. Aquí se está despidiendo ¿quién? Yeshua, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, que está hablando de él, Ruach, no vendrá a ustedes, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicios. Tres cosas bien importantes. De pecado porque no creen en mí, y de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aunque tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar por madurez, por conocimiento, por cuanto él, el Ruach de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no habla de su propia cuenta, sino que habla todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Y así sucesivamente. Y dice, cuando él venga, ¿qué tiene que hacer? ¿Convencer al mundo de qué? Número 1,
Número 2. Justicia. Número 3. Juicio. ¿Qué es convencer? La palabra convencer de redarguir. Vamos a desglosar la palabra anterior a estas tres de convencer, porque esta aplica a las tres palabras: convencer de pecado, convencer de justicia, convencer de juicio. Ese es el trabajo. Es decir, que del griego, así como nos lo está planteando, nos lleva a la palabra el hecho. Redarguye, reprenderlos para exponer. Convicto. ¿Ya vieron? Nos está diciendo, se desconectó. Propiamente convence mediante la evidencia sólida, convincente particularmente una evidencia que expone lo que es. Entonces te va a exponer lo malo o bueno de esas tres partes. Así que esta misma palabra, lo más curioso que está hablando de que produce el Espíritu Santo en el corazón. Eso es lo que va a producir el Espíritu Santo en su corazón. De esas tres cosas. Entonces, ¿qué nos está diciendo que somos convictos? ¿Convicto? ¿Qué es un convicto? Es una persona acusada que tiene probado legalmente un delito, aunque no lo haya confesado. ¿Cierto? Bien, entonces, delito. La palabra delito proviene del latín delictum, del verbo delinquir, que significa desviarse, abandonar. ¿Se habla de abandono de qué? No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo la Biblia. ¿Qué lo está diciendo? Un diccionario. Del original de la palabra de latín. Tú eres latinoamericano, ¿no? El delito es toda la acción u omisión antijurídica típica y culpable de sancionarán las leyes penales. ¿Pero es abandonar qué? Entonces, ¿de qué te va a venir a convencer? ¿Abandonaste? Abandonaste la ley. 3 veces te lo va a decir. Y eso quiero que entendamos. Primero, ¿cuál era el primero? Eres delito de pecado. El segundo, delito de justicia. Y el tercero, delito de juicio. Entonces, de abandonar la ley. Abandonaste, por eso pecaste. Abandonaste, por eso abandonaste la justicia. Abandonaste, por eso no tienes temor y vas a ser juzgado. Ahora hay que traducir la palabra pecado, hay que traducir la palabra justicia y hay que traducir la palabra juicio, porque tú lo lees así y no te dice nada. Vamos a traducirlo al original para entender el mensaje. Y el Espíritu viene para amonestarte que tienes delito de pecado, delito de justicia y delito de juicio. ¿Ya vieron para dónde voy? La palabra pecado no está traducida. Ahora ya no les voy a dar la cita. Ahorita la voy a citar. Pero primero quiero que vean del griego qué significa. Pecado del griego es amartia. Pecado es pecar, un pecado, un fracaso. ¿Sale? ¿Van conmigo? Sí. ¿Errar qué? Te equivocaste. Erraste el tiro. Ahora fíjense bien. Lo que se hace, y eso tú se lo preguntas a cualquiera que es pecar, pues hacerlo mal. ¿Bien? Pero pecado cometido resaltante, una ofensa, ¿una qué? Una violación de la ley divina en pensamiento o en acto. ¿Y te cita? Primera de Juan 3:4. Ahora, esto siguiendo la palabra del Strong, nos dice que violar la ley, pero hay más citas. Para que Juan dijera esto tenía que haber una cita, y aquí les voy a dar las 2 citas que lo sostienen. La primera cita es esta. ¿Por qué quito el 18?
Porque el 18, el versículo 18 es lo que vino a cumplir Yeshua. Es el que paga el pecado. ¿Cómo te limpias de pecado? Pero esta es la limpieza de un pecado no de muerte. Y Yeshua te limpia de pecados de muerte. Si no circuncidaste a tu hijo al 8º día, ¿puede ser pueblo? No. Si no celebras las fiestas del Eterno, ¿puede ser pueblo? No. Si no guardas Sabbat, no. O sea, si seas cristiano y has hecho tu oración, no entras. Juan lo dice, ¿no? En una cita que dice que hay pecados por los que él sugiere No se ore, porque son pecados de muerte. No guardar Sabbat es un pecado de muerte. Bien. Pero acá ahora siguiendo la palabra, nos dice que es violar la ley, pero hay otra cita, como se los estoy mostrando, Levíticos, que nos está hablando ciertamente del inqueo. Fíjense bien, finalmente una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Eterno, ¿qué nos dice que no? No sé qué. No se debe de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Es transgresión y ciertamente delinquió contra el Eterno. Son palabras, delinquir no es común de tu lenguaje. Ahora, primera de Juan 3:4, que es lo que nos citó, la misma cita, todo aquel que practica el pecado practica también la ¿qué? Infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecar es infringir la ley. Ya tenemos el primero. Cualquier Biblia te va a decir lo mismo, puedes revisarlo por ti mismo, solo puedes cambiar las palabras, pero su contexto es el mismo. Bien, ahora entonces, el Espíritu vino a mostrarte que tienes delito de pecado. Ahora, traducido al español, ¿qué nos está diciendo? Ahí está bueno el zancudo. Tienes delito por infringir la ley de Dios. ¿No es cierto? Es a lo que vino el Espíritu de vida. A decirte que hay un delito en tu vida. A eso vino el Espíritu, a decirte que infringiste la ley de Dios. A eso viene el Espíritu. ¿Sí? Ese es el primero. Infringiste la ley de Dios. Eso es lo que, cuando venga el Espíritu te va a decir, infringiste la ley de Dios. Segundo, ese es el primero. Segundo, delito de justicia. De la palabra griega dikaiosón. Delito de justicia, delito por no obedecer la ley. Fíjense bien, dikaiosón, justicia. Este me gusta. Espero me lo entiendan porque está más que claro. Cuando tú entras a la palabra dikaiosón, dice dikaiosón justicia. Ese es el segundo, ¿no? La justicia. ¿Está bien? Bien, justificación, la fuente, y aquí nos dice más de la fuente. ¿Y qué dice aquí? Cuando esta palabra dikaiosón se está refiriendo a quién? La palabra tzadik. La virtud o casualidad del estado del que alguien, que es un dicayo. Ahora, yo me voy a dicayo, y aquí ya no lo plasma mejor. Es un justo. No me lo quiere hacer. Ahí está. Dicayo, justo, justicia, justo, correcto, por implicación, inocente. ¿Y qué dice aquí? Debe de ser un tzadik. ¿Qué es un tzadik? Allá abajo dice un observante, un justo es un observador de la ley divina y humana. O sea, la misma de allá te está mandando a esta. O sea, porque allá dices, pues justicia, justo, y eso es todo. Pero está hablando de tzadik. Y la palabra hebrea tzadik, tú vas a un tzadik y un hebreo dice, pues es alguien que obedece las leyes. Pero cuando se lo vas a traducir en el griego, te lo tiene que decir completo. Tú vas al diccionario de tzadik y dices, pues, tiene que obedecer la ley de Dios. Pero aquí te lo tienen que explicar porque en el griego no tenían el concepto completo.
Y de ahí sí te lo dice, debe de ser un justo quien observa la ley divina y la humana. ¿Sí? Entonces, si viene, entonces, ¿cuál es el estado de un dicayo, un justo? El comportamiento de observar la ley divina y humana. Eso es ser justo. Entonces, el ruaj, como segundo punto, viene a decirte que tienes un delito por no ser qué, por no observar qué, la ley. Ese es el segundo. Tercer delito, nos está hablando de un juicio. Y del griego y del hebreo, ahorita se los voy a poner. El tercero, delito de juicio, delito a la ley divina. Fíjense bien qué dice la palabra crisis. Crisis, una separación, división, separación, prueba, curso, selección. Es un juicio de selección. Es decir, una opinión, decisión dada sobre cualquier cosa. Y así vamos viendo hacia abajo. Y aquí nos dice un juicio que nos está hablando de un juicio final. El Espíritu viene a convencernos del pecado, nos viene a decir que no estamos obedeciendo, que no hemos obedecido la ley de Dios, no somos sádic, y luego nos dice que va a haber un qué. Eso es del griego. Ahora del hebreo. ¿Saben qué significa juicio? De mishpat, una sentencia. El Espíritu nos viene a decir que hemos pecado, nos viene a decir que no estamos obedeciendo la ley, y nos viene a decir que va a haber un juicio basado en qué. Ese es el problema. Ese tercero nos da dos significados y nos refiere a un juicio, refiere a mishpat, a la ley divina. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a ser el juicio de la ley divina? El juicio final, el último juicio. ¿Sí? Hay un juicio del trono blanco, ¿no es cierto? El juicio de las naciones. Ahora, ¿entiendes lo que significa ley divina? Cada vez que te citen la palabra juicio, ¿se está refiriendo a qué? En la Biblia, ¿sale? Ahora, en el lenguaje jurídico, esto me gustó. Juicio, proceso legal entre partes sometido al conocimiento de un juez. Tribunal de justicia. Dícese también la expresión de una opinión, dictamen o parecer. La palabra juicio de latín, veredicto, idicium, deriva de derecho, deriva de la ley. Dicare, indicar, la palabra ius se asocia con la raíz indoeuropea ius, que significa ley. Juicio significa ley, o sea, tan solo en su propia traducción, juicio es ley. Y si viene en la Biblia, quiere decir que la ley ¿de quién? Todo juicio se hace a base de la ley. Todo juicio, y todos compareceremos delante del tribunal ¿de quién? Si la ley del hombre nos dice que nadie puede, fíjense bien, nadie puede ser acusado, ser detenido, eso dice la ley del hombre, o juzgado salvo en los casos determinados por una ley decretada. Nadie puede ser molestado, detenido o juzgado si no hay una ley decretada con anterioridad a los hechos por lo que se le acusa. Una ley decretada. ¿Decreto qué significa? Que está escrito, de carácter normativo, expedido, titular del Poder Ejecutivo. Fue escrito. Tiene que estar escrito. Es un escrito. Así que si no hay ley, ¿cómo dices que? Como están enseñando las religiones cristiana, católica y demás, no podría haber un juicio. Nadie puede ser acusado, salvo si hay una ley escrita o decretada, y efectivamente sí hay una ley, ¿sí? Por eso el Ruach HaKodesh nos viene a ¿qué? A convencer de ¿qué? Que somos convictos, que somos acusados, el primero de infringir la ley de Dios, el segundo de ser acusados de no observar la ley de Dios, de no ser un
justo. Y el tercero, que vamos a ser juzgados por esa ley divina. Esa es la labor del Ruaj, del Espíritu Santo. Ahora, a ti ya te demostraron que tienes delitos, te predicaron de esa manera. Te enseñaron estos tres puntos esenciales que el Espíritu, cuando te tiene que enfrentar, ¿sí? Yeshua los explica en el versículo 9. Dice así, vamos a retomar la palabra. Aquí está en el versículo 9. Pecado, justicia y juicio. De pecado, porque ¿qué? No creen en mí. No creen en mí. Yeshua les da el evangelio en estas palabras. De esto se trata la venida de Yeshua. Este es el trabajo del Ruach. Nos dice pecado porque no creen en mí. ¿Y por qué les está diciendo eso? Infracción a la ley porque no creen en Yeshua. Es decir, que sus pecados solo se pueden pagar por medio de quién. Si no creen en mí, dice que están en qué. Debemos de entender que la buena noticia de salvación de nuestras infracciones a la ley es por medio de él podemos ser perdonados. Por lo tanto, debe entrar el segundo. ¿Cuál es el segundo? De justicia. De justicia porque yo voy al Padre y no me verán más. Delito de justicia, delito por no observar ¿qué? La ley. Entonces aquí nos está hablando, como ya se los mostré, literalmente nos está hablando de que no se está observando la ley de Dios. Es la falta de esa obediencia y que no se está enseñando. Y tenemos que ser sádicos, debemos de ser justos porque Él va al Padre a interceder por nosotros. Él está sentado a la diestra intercediendo. ¿Por qué? Porque debemos de ser unos obedientes. Tu tarea es ser obediente. Para que pueda venir el tercero, que es el juicio. O sea, tú tienes que caminar en obediencia. Y el mismo Yeshua va a aplicar el tercero. Este tercero que representa el juicio. Y nos explica el mismo. Y de juicio. Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Juzgado en base a qué? A la ley. Exactamente. Así que debemos entender quién era el príncipe de este mundo. Fue juzgado en base a la ley. Porque está establecido que el pago del pecado es ¿qué? El príncipe creyó haberlo vencido. Creyó que Yeshua perdía por haber perdido la vida. Pero él ¿qué? Resucitó porque no hubo ¿qué en él? No había infracción, no había el justo por los injustos. Por eso Pablo explica de esa manera. Él carga nuestros pecados para que podamos regresar ¿a dónde? A casa, para volver a ser pueblo. Para ser injertados por medio de Yeshua, por medio de su sangre en el pacto renovado. Él es el camino, ese es el trabajo del Ruach. ¿Sí? Este trabajo del Ruach, mostrarnos que infringimos la ley de Dios, que debemos de obedecerla, porque viene un juicio que se basa en la ley divina. No existe de otra. La obediencia es fundamental. Sin obediencia no hay santidad. Y no vas a entrar. ¿Estás listo para enfrentar la ley divina? ¿O bien para enfrentar el juicio? Si se dan cuenta, ¿son qué? 3. ¿Son 3 qué? Etapas. Para que llegues a la vida eterna, así como el pueblo entró a la tierra prometida, ellos son un ejemplo para nosotros. Es exactamente este estudio, son 3 etapas. Y fíjense bien, esto yo ya se los había enseñado. Y ahí están las 3 etapas de la salvación. ¿Ya lo vieron? Primero, es el pecado. Segundo,
La justicia, la obediencia. Tercero, juicio para vida o muerte. La tierra prometida es el trabajo del Ruaj. Estas 3 etapas. Pecado, justicia y juicio. Amén. Ahora, ¿puedes decirme el significado de esas 3 etapas? ¿Ya te convenció el Espíritu Santo de estas 3? ¿Ya puedes ver las 3 etapas? Pecado, justicia y juicio. Esa es la base. Esa es la verdad. Eso es a lo que viene el Espíritu. Si tú ya entendiste estas 3, verdaderamente el Espíritu ya te habló. Si no, no te ha hablado. Pequé, necesito redención, necesito volver a ser comprado, debo de obedecer para caminar sobre el desierto, para poder entrar a la tierra prometida. Sea favorable el juicio para nosotros. Todos vamos a pasar por el juicio, pero buscamos que sea favorable mediante la obediencia a la Torah. Ser justo. Ser justo. ¿Ya quedó claro? Ese es el trabajo del Espíritu. Si el Espíritu ya trabajó en ti, lo vas a entender. Si no, sigues en la olla. ¿Bien? Shabbat Shalom, casa de Israel. Shabbat Shalom, casa de Judá. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén.